Les había comentado a través de la pestaña de la comunidad en YouTube y de las otras redes sociales que hoy me iba a encontrar con una amiga que viene de bastante lejos, de la otra parte de la isla. Ya ella está aquí en La Habana, pero entonces antes de ir a verla y preguntarle cómo hizo para llegar aquí con todos los problemas que hay ahora mismo con el transporte, que ustedes saben que no hay combustible, y de comentarles algo que está pasando con el dólar, muy importante el dólar en Cuba, quiero enseñarles lo que hice hoy por la mañana. Hoy ha sido un día bastante productivo. La semana pasada les había comentado sobre lo complicado que era conseguir un bombillo. Hoy van a ver qué fue lo que pude conseguir por la mañana, que no es un bombillo, dicho sea de paso. Todo el que ha vivido en Cuba sabe que en muchas ocasiones ni con dinero se consiguen las cosas. Yo llevaba semanas arrastrando un problema y apareció la posibilidad de resolverlo, así que decidí poner manos a la obra. Puede que algunos de ustedes en sus países no caminen mucho. Puede que algunos tengan carro. Pero en Cuba, si no quieres gastar un dineral en taxis o no quieres que te aprieten como sardina en lata, vas a tener que caminar. Así que una vez más me fui caminando, esta vez hacia el Vedado. En el Vedado no tuve que esperar mucho tiempo. Cuando el interés en resolver es mutuo, todo fluye maravillosamente. ¿Y qué fue lo que vine a buscar? Esta sencillez. Esto en Cuba no hay tienda oficial que lo venda, ni Etexa. La verdad que eso es lo que fui a buscar. Ya tenía necesidad de eso, la mía se había roto completamente. Les voy a enseñar para que vean. Se me había roto por aquí. La pegué con cola loca en varias ocasiones, pero yo duermo con la manilla. Entonces se volvía a despegar en la cama. La verdad que no me parece caro pagar 300 pesos por esto. 300 pesos es menos de $3 a como está ahora el dólar actualmente, que de eso vamos a hablar más adelante en este video cuando me encuentre con la invitada de hoy. Es una sorpresa que les tengo para ustedes. Yo me recuerdo que cuando estuve en Macedonia yo vi el set de manillas. Eran 3 manillas de varios colores. Lo que pasa es que había que comprar el set completo. Yo estaba buscando algunos colores, pero lo que había en el set no era lo que yo estaba buscando. Entonces al final no lo compré. Recuerdo que costaba alrededor de unos 11 o unos $13 al cambio en Macedonia en ese momento. Pero bueno, nada. Otro problema más resuelto. Ahora entonces vamos a regresar a la actualidad. Vamos a regresar al malecón, donde estábamos hace unos minutos. Ya saben que este es un lugar donde vienen muchos cubanos a pescar. No solamente a conversar, a descargar, como decimos nosotros, también vienen a pescar su comida. Y la comida que también va dirigida a muchos paladares y muchos restaurantes particulares. Vamos a caminar un poco hacia allá, a ver si nos encontramos con mi amiga, que es una sorpresa que yo les tengo a ustedes. Ella no había podido venir a La Habana desde que la pandemia comenzó, ya por suerte está aquí. Así que nada, vamos a interrogarla. Cuando lleguemos a donde está ella, vamos a interrogarla. A ver cómo hizo para llegar acá, del otro extremo de la isla. Les adelanto de dónde es, ya, de Baracoa. Mírenla ahí. A ver si la reconocen.
Bueno, ella tiene la difícil tarea de cruzar malecón. Cinco minutos después, Rosy encontró la manera de cruzar la calle. ¡Qué locura! ¡Qué bola! ¿Cómo tú andas? ¡Qué bola! Ahí, venas. Yo ahí tratando de ver cómo corría para el lado de acá. Bueno, ya ustedes conocen a Rosy, los que no la conocen se las presento, ella se llama Rosy TV, tiene un canal en YouTube también, como les decía, vive en Baracoa, está en La Habana, ¿por cuánto tiempo? No sé, por unos días, no sé, 15 o 20 días por ahí. 15 o 20 días. Sí. Hasta que te vayas para... Sí, hasta que me vaya de nuevo para allá. Bueno, vamos a interrogarla ahora. ¿Cómo hizo para venir para La Habana? No, ya vengo alterada. No, Ya viene alterada. De La Habana y para llegar aquí. 1 hora en la guagua, ya venía con mareo. Tremenda, ya tuve mi primer encuentro con la capital. Bueno, familia, aquí está Rosy, Hola. desde Baracoa. ¿Cómo llegaste hasta acá? Cuéntanos el chisme. ¿Cómo Bueno, hiciste? en primer lugar, no vengo desde Baracoa, vengo desde Santiago de Cuba. Venir desde Baracoa hubiese sido más imposible aún de lo que fue. Bueno, estaba en Santiago grabando un par de videos y fui a la terminal, y cuando llego a la terminal da la casualidad que hay una persona que me dice, ¿vas para La Habana? Y yo le digo, sí. Dice, bueno, dame tu nombre y tu número de teléfono, que mañana va a salir un carro y yo te voy a llamar. Yo digo, bueno, se lo doy. Y yo diciendo, bueno, esto es mentira. Bueno, efectivamente a las 9 de la mañana por ahí me llama el hombre y salimos como eso de las 11 de la mañana para acá. El carro nos costó 2.500 pesos. Carísimo. ¿Pero cuánto vale normalmente un carro? A ver, el problema es que era como una guagua, obviamente. Pero si es un taxi privado, está entre 7.000 y 8.000 pesos. Que eso viene siendo el cambio de dólar, que el dólar está a 105 pesos, tendría como unos 70 por ahí, más o menos tirando un número. O sea, está a 105 allá. Está 105 allá. Bueno, lo que yo les iba a decir sobre el dólar tan importante que se lo dije que era, es que el dólar aquí está a 115. 115. Ya viene subiendo. Ya, entonces, antes de ayer el dólar estaba a 109. Hoy está a 115 y la tendencia es que suba. Hay algunas personas que quieren comprar, que hacen la fuerza en el mercado negro, que compran a 110, pero todo el que vende a 115. No, yo recuerdo cuando empezaron la gente a volverse loca, vamos a vender. Y había una gente que decía, no, ya va para abajo. Le digo, no puede ir para abajo porque el problema es que no hay para mantener a todo el mundo que compre dólares, que vayan a comprar. Claramente que tiene tendencia a subir. Y ante la escasez, y ustedes pueden opinar, ante la escasez, el que tiene el producto es el que pone el precio. Exactamente. No el comprador, es el que tiene el producto. Rosy, ¿tú tienes una calculadora a la mano? Sí, aquí, la calculadora del celular. Vamos a sacar una cuenta para que ustedes vean ahora con el nuevo precio del dólar a cuánto se ha reducido el salario básico en Cuba. 3.200 entre 115. 27.82. 27.82. Casi nada. Bueno, 27 dólares al mes. Ese es el salario promedio acá. O sea, un médico que cobra, no sé, si acaso 50, a más reventar, 50. supongo yo, 50, debe cobrar menos ahora con esta subida del dólar. ¿Cómo están los precios por allá? Bueno, en Santiago de Cuba la malanga está a 70 pesos, el tomate a 70. O sea, está caro. Las cosas están caras. Y esto es importante para las personas que van a venir a Cuba, que piensan visitar el país, no solo los que van a ver a sus amigos y familiares, sino también los que piensan hacer turismo acá. ¿Hay comida en Baracoa? No te rías, que esto es serio. En los restaurantes no hay nada. Espérate que me dé gracia esa pregunta, espérate. A ver, restaurantes sí hay, pero no es restaurantes. Son como 3 o 4. Pero comida, no hay comida. Yo el otro día estaba hablando en Instagram porque me preguntaban que la cuota de la bodega que se me habían dado el pollo. Parece que los días del mes se borraron del 1 al 19, porque ellos empiezan a dar las cosas de que le tocan a uno a partir del 20. Y yo digo, los demás días no cuentan. Los demás días no cuentan para uno comer. La cosa está difícil. Si la vida en Cuba es difícil, vivir en Oriente, que es lo que yo le estaba comentando a él antes de empezar a grabar,
es muy complicado. Porque, por ejemplo, aquí en La Habana, el gas licuado en algunos lugares es por la libre o gas por la calle. Tú vas con tu balita y compras, pero allí no es así. Allí está saliendo en 3.000 pesos una balita de gas licuado. Y están los apagones insoportables, esos de 8 horas, 12 horas. Y no aparece resistencia eléctrica. Bueno, si hay alguno aquí de mi canal sabe bien, porque yo he hecho videos sobre eso, del tema de los apagones y todo tan difícil por ahí. Recuerda que yo vengo de un lugar costero, pero entonces ahora, pescado, eso no aparece. Y cuando aparece está a 220 pesos, 250, porque ahora lo que hacen es que lo pescan y van directamente y se lo venden al Estado. Imagínate si se pone tan imposible. Baracoa, esto es súper rodeado de mar y que no aparezca el pescado es una locura. Bueno, aquí donde hay comida, y hay que decirlo porque hay que decirlo para las personas que vienen, ¿no? Que lo sepan. Aquí donde hay comida para comer bastante es en los restaurantes de los hoteles. Ahí hay de todo, hay langosta, hay camarones, de todo. Y a unos precios a los que los privados no pueden competir con eso. No, o sea, claro que no. En este mismo video que puse la semana pasada, que yo estaba en Cienfuegos, ustedes saben que ahora comienza la serie, yo comía en un restaurante privado que recomendé ahí. En cada comida se iban alrededor de unos 700 pesos, casi 800, porque no es solamente comer, eso hay que bajarlo con algo, hay que bajarlo. Claro. Y entonces... ¿Quiere comenzar de nuevo? En los restaurantes estatales los precios son más bajos, como les digo, o sea, es imposible que un privado pueda competir con el Estado. Exactamente, exactamente. De todo hay ahí, ¿qué les puedo decir? De todo. Pero para el extranjero que viene, resulta, ahora esta inflación que hay resulta muy buena. Sí, claro. Porque vienes con $200, 300 y tú dices, oh, soy el rey, aunque no te creas que eres el rey. Claro, obviamente. Claro. Eso es una cosa que la inflación y el tipo de cambio del dólar afecta al trabajador que no cobra dólar. Al que gana su salario en dólar, no lo afecta, al contrario, lo beneficia. Así, es una triste realidad. Bueno, nada familia, quería compartir con ustedes este rato con Rosy. Como vieron, así se llama el video, Bienvenida a La Habana. Así se llama el video. El video se llama así, Bienvenida a La Habana. Bienvenida a La Habana, así se llama el video. Así que, nada, Rosy va a estar con nosotros alrededor de unos 20 días, ¿no? Sí, voy a estar por aquí hasta fin de mes posiblemente. Hasta fin de mes, así que van a ver unos cuantos videos nuestros, van a ver unos cuantos videos de Rosy con otros youtubers. La van a ver en otros canales. Bueno, vamos a ver si quieren salir. Bueno, vamos a ver si quieren salir. Así que nada, familia, un placer haber estado con ustedes y ahora me llevo a Rosy para la calle, a pasear. Chao.